Hola, buenas tardes. Hoy os traemos el capítulo 5 de la tercera temporada de Crimifer Podcast, en el que hablaremos sobre las bandas juveniles violentas de origen latino. Para ello nos acompaña José Miguel Romero Parra, docente en Derecho y Criminología y experto en grupos juveniles violentos de origen latino. Es graduado en Derecho y licenciado en Criminología, además del máster de Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. También es el autor del libro Los grupos juveniles violentos de origen latino y su consideración jurídica en España, que analiza estos grupos violentos entendidos como organizaciones criminales y las dificultades probatorias en el ámbito jurídico penal. A lo largo de este podcast iremos planteando cuestiones como la definición, el funcionamiento y la intervención con estos grupos, además de abordar el impacto que pueden llegar a tener los medios de comunicación sobre ellos. Queríamos agradecerte el estar aquí durante este rato para hablarnos de este fenómeno que nos despierta tanto interés como profesionales de la criminología. Bien. Muchas gracias por la invitación, Ana. Antes de empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu recorrido profesional para saber cómo has llegado a especializarte en este tema? Como casi todos los criminólogos, yo primero, antes de tirarme por la rama jurídica, fui criminólogo. Ha sido un fenómeno que me ha gustado desde hace muchos años. Estamos hablando del año 2012-2013, donde yo termino la carrera de Derecho y hago una investigación para terminar el trabajo fin de grado. Lo realizo sobre estas bandas ya en el 2012. El ánimo de seguir investigando me lleva a realizar una tesis doctoral de 4 años y medio de duración, del año 2018 al 2022, finales de 2022, donde, vista la necesidad de realizar un análisis jurídico penal exclusivamente de esta tipología, de este fenómeno delictivo, pues porque desde el punto de vista criminológico sí está estudiado, desde el punto de vista sociológico está estudiado, pero evidentemente no éramos conscientes de en qué se habían convertido estas denominadas bandas latinas en un inicio, y estas bandas juveniles violentas de origen latino, de referencia latina, que ahora después, si quieres, podemos matizar el tema del concepto. Por lo tanto, ya son más de 10-12 años donde yo me dedico pues, a investigar, a hablar con profesionales, a trabajar con un grupo de expertos en esta tipología delictiva y bueno, decir que es un fenómeno que me apasiona. Ahora que lo introduces tú, entrando ya al contexto más de bandas latinas, nos hemos encontrado que a veces las definiciones son un poco ambiguas. Cuando entramos a hablar Uh-huh. de su definición, ¿cómo las defines tú? Claro, yo soy partidario, por mucho que en mi tesis doctoral, incluso en el libro que he publicado recientemente, pues lo denomino como bandas juveniles violentas de origen latino. Esto hay que matizarlo, hay que actualizarlo, y creo que no debe ser un debate. Creo que no debe ir vinculado a nada más que no sea el peligro que estas bandas tienen, pues, para la seguridad ciudadana, para nuestros menores, etcétera, etcétera. Pero tiene que estar un poco desligado de lo que es el tema, evidentemente, inmigratorio a día de hoy y del político, ¿vale? Estas bandas llegan a España, no son originarias de España, no son estructuras criminales propias de España, que luego podemos hablar de cómo son sus características, etcétera, etcétera. Entonces, llegan vinculadas o asociadas con el fenómeno migratorio que todos conocemos, que es fenómeno migratorio que puede pasar en muchos países. Nosotros los españoles estuvimos en Alemania, pues bueno, pues de muchos países latinos. Por esa demanda que había en los años 2000, pues se produce pues, ese trasiego. ¿Qué pasa? Que con los trabajadores, con las familias, también van asociadas esas estructuras un poquito vinculadas, estructuras delincuenciales propias de Latinoamérica. Es por lo cual en el origen de este fenómeno se hablaba de bandas latinas. Este fenómeno ha mutado de una manera desde el punto de vista jurídico, pero ha mutado desde el punto de vista criminológico. Ya no son bandas o grupos juveniles violentos constituidos única y exclusivamente por descendientes de latinos. Hay una gran mayoría son españoles, una gran mayoría son de segundas generaciones. Existen amalgama de nacionalidades, como pueden ser países del este, como pueden ser países del continente africano. Entonces, el entrar o el mantener el debate si son latinos o no son latinos, creo que ya se tiene que descartar un poco la denominación banda latina, pero sí es cierto que cuando hablamos de esta tipología delictiva, el origen o la referencia o la estructura viene derivada originaria de estos países.
repito, aquí ya ha mutado, aquí ya se ha transformado. Sí son bandas juveniles, juveniles teniendo en cuenta que cada vez el límite inferior se va bajando, digámoslo así, cada vez son niños más pequeños los que entran a integrarse en estas bandas y luego podemos estar entre 20 y 25, depende el autor o depende la institución o depende el organismo con el que hables, pues te puede poner ese límite superior por encima. ¿Qué pasa? Que hay un fenómeno, hay una característica esencial, la violencia. Sí se tiene que mantener que son violentos. Las sentencias del Supremo lo determinan, las noticias, si hoy os metéis a ver noticias diariamente, hay tentativas de homicidio, asesinatos, con ello hay prisiones permanentes revisables hace poco, entonces esa violencia sí va asociada. El único punto quizás, de discusión y que creo que debemos apartar es el tema de si son o no son de origen referencia latino o no lo son. Creo que no sé si te ha quedado un poquito claro mi punto de vista o... Sí, y ahora que has hablado tú de cómo se introducen aquí, ¿qué factores contribuyen a la creación de una banda? Tanto si es de origen latino como si es de cualquier otro origen. Hombre, depende. Es curioso que a día de hoy, por ejemplo, en España, pues tenemos, deberíamos diferenciar, y los criminólogos, por supuesto, los relacionados en el ámbito jurídico también lo diferenciamos, estructuras criminales que se suelen confundir, digamos. Hace poco hubo una operación de Policía Nacional en Madrid y en Barcelona por la cual se desarticulaban 2 clicas de la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha, desde el punto de vista jurídico, es una organización criminal transnacional. O sea, las bandas juveniles violentas que operan a día de hoy en España no se pueden equiparar, no se pueden comparar con lo que son las maras, ¿vale? Del Salvador o del Triángulo Norte, como pueden ser Honduras, como puede ser Guatemala. Evidentemente, es un fenómeno muchísimo menor o tiene muchísimo menor entidad desde el punto de vista delictivo que una mara. Hay incluso fenómenos de imitación. Es curioso como a lo largo de estos últimos años hay grupos de menores que por imitación a las bandas juveniles violentas se agrupan. ¿Para qué? Pues para conseguir un estatus, para sacar un provecho económico, para establecer una superioridad sobre otros niños dentro de un centro educativo. Entonces, al final, si estamos hablando de estructuras criminales propiamente dichas, pues lo que se quiere es el poder. Las organizaciones criminales quieren poder, quieren beneficios económicos. De hecho, las actividades delictivas de estas bandas, pues luego lo comentaremos, pues van desde los delitos de hurto, por ejemplo, hasta tráfico de drogas, tráfico de armas o ocupación de pisos, ¿vale? Pero sí es cierto que estos grupos o estas bandas de imitación pues se constituyen desde un punto de vista por afinidad, ¿vale? Entre sus miembros, pero al final por querer imponer unos criterios, un estatus a otros jóvenes de su misma edad. Por lo tanto, creo que, y es una idea que creo que nos tiene que quedar muy clara, hay 3 fenómenos vinculados a esta tipología delictiva. Las maras, que por suerte todavía y gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad pues no se han establecido aquí. Ya hubo una intentona en 2014, ya hay resquicios por aquí o ya hay partes de clicas. Nuestros grupos juveniles violentos o bandas juveniles violentos que operan aquí, que todos conocemos, los Trinitarios, DDPs, Nietas, Blood, Crips, etcétera, etcétera, y esos grupos que por imitación tratan de compararse o tratan de ejercer esa superioridad o ese poder pues en centros educativos y a nivel ya más de colegios e institutos. Has hablado también de diferentes bandas, diferentes nombres. Aquí en España, en los funcionamientos internos de cada banda, ¿podemos generalizar un poco este funcionamiento? ¿Cómo va el proceso de escalada de rango, por ejemplo? Sí, hombre, se puede generalizar desde pues, primero, son estructuras muy jerárquicas, ¿vale? Son estructuras donde cada uno tiene diferentes roles, por debajo del todo, abajo del todo, incluso a la hora de entrar en la banda se te hace una prueba de inicio. Hay unos que se consideran simpatizantes, ¿vale? Simpatizantes que empiezan en redes sociales pues a verse llamado por estas bandas y quieren entrar en estas bandas, ¿vale? Se hacen los ritos de inicio, ¿vale? Y al final se convierten en soldados para ir subiendo escalones,
¿vale? En los diferentes coros, que son las estructuras, coros, bloques, capítulos, etcétera, etcétera, en función de tu trayectoria, en función de los delitos que cometas. Evidentemente, cuanto más violento, más grave son los delitos que cometes, pues ese estatus va subiendo. Pero al final, lo que se puede caracterizar de estas bandas es que tienen una jerarquía, tienen una disciplina, les obligan a pagar una cuota, ejercen esta manipulación por coerción, por miedo, por castigos. De hecho, hay castigos por no pagar las cuotas, hay castigos por no cumplir las normas. Todos tienen unas normas estrictas que deben cumplir y que se les da a entender cuando entran dentro de las bandas. Por lo tanto, digamos que como definición o características definitorias son la jerarquía, la disciplina, la manipulación que se hace, ya sea de manera psicológica, coercitiva, e incluso también el inicio que muchas veces se da del consumo de sustancias psicotrópicas por parte de los nuevos integrantes. Esto es común a casi todas las bandas que operan aquí en España. Y ahora hemos definido que cada banda tiene un poco su identidad, sus ritos y tal. La interacción entre las distintas bandas, ¿cómo funciona? ¿Tiene que ser siempre violenta? ¿Hay excepciones? ¿Cómo se marca? Raras, por no decir inexistentes. Ha habido algún caso que han llegado a cooperar, pero ten en cuenta que incluso llegan a marcar sus territorios. Es decir, dentro de capitales como Madrid, cada uno tiene sus territorios marcados y el entrar en un territorio supone que haya un episodio violento. De hecho, hay ciertas veces que incluso marcan las zonas donde van a llegar a enfrentarse con un 30-30. Sabéis mucho que hay mucha simbología, y la simbología lo que hace es fomentar más la identidad de estos integrantes y de estas bandas, pero pues en muchos lugares ya se mandan los mensajes directamente como es una zona de confrontación. Ellos se rigen por confrontación. ¿Qué pasa? Que por regla general algún caso ha habido de si los trinitarios confrontan con los DDPs de manera muy violenta y ahora en la actualidad son las dos bandas que más violentos son y que más número de integrantes tienen, pues muchas veces pueden llegar a colaborar en alguna ocasión pues con los Nietas o con los Latin King, que ellos son como bandas más en decadencia, fueron más originarias al principio, pero ahora les han pasado por la derecha tanto DDPs como los trinitarios. Ahora que ya hemos definido, vamos a pasar un poco más tema de intervención con menores. Primero, ¿existe un perfil marcado para reconocer si alguien pertenece a una banda, especialmente menores? No. Yo por mi experiencia, y yo te hablo de Comunidad de Madrid, el tratamiento o la intervención con los menores infractores va determinado y los juristas o los criminólogos debemos conocer la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor. Entonces, cuando un menor de edad, y estamos hablando de menores imputables, es decir, de 14 a 18 años, no de inimputables, la responsabilidad penal, la ejecución de las sentencias de la responsabilidad penal de los jueces de menores le corresponde a las comunidades autónomas. Aquí en Madrid está la Agencia de Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, ARMI. Yo por el contacto que he tenido con ellos, son los que intervienen a la hora de tratar de reconducir y de reeducar a estos menores, con independencia del delito que hayan cometido, ¿vale? ¿Qué profesionales son? Educadores sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. Vuelvo a tu pregunta inicial. ¿Existe un perfil determinado? No, existen muchos indicios que tienen que ser identificados y tienen que ser conocidos por parte de los profesionales y que nos puedan, o que les puedan, en este caso, indicar el nivel de integración que llega a tener ese menor en la banda. Porque ten en cuenta que para tratar de cuanto más incardinado estás en la banda, o sea, más integrado estás en lo que es la estructura de la banda, más complicado va a ser esa desconexión. Por lo tanto, cuando seas simpatizante, cuando estás iniciando ese contacto con la banda, es cuando se puede iniciar esa desvinculación, ¿vale? ¿Qué pasa cuando se cometen los delitos y se ve que estás vinculado a una banda? Evidentemente, lo que no hay que hacer es excluirlos, lo que no hay que hacer es separarlos del mundo. Muchas veces se puede fomentar, y esto es por contactos que tengo con grandes profesionales del ARMI, pues
si tienen que compartir espacio, DDPs y trinitarios, pues tendrán que compartir, tendrán que ver que ese chaval, por ser DDP, no es peor que yo, tiene las mismas características, tiene mi misma edad, tiene mis mismos hobbies, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en conclusión a la pregunta, y para no enrollarme, no hay un perfil, sí hay muchos indicios, pero no hay un perfil como podía haber hace 25 años. Las familias desestructuradas, ¿vale? Es uno de los indicios o de los indicadores que en un momento dado puede llevar a que se integren. Es decir, el chaval de 15 años que pasa mucho tiempo en zonas públicas prácticamente sin ir al centro educativo, pues tiene muchas papeletas de poder llegar a estar integrado en las bandas, pero no es el único indicio. No las familias desestructuradas, no los chavales que están en los parques tienen o son los únicos que pueden estar integrados en una banda. Ya hay una amalgama de indicios y de situaciones que deben ser conocidos a la hora de prevenir, sobre todo, lo que es la integración. ¿Y cómo es esta prevención desde, por ejemplo, ciudades grandes como pueden ser Madrid, Barcelona? ¿Cómo funciona? Pues mira, yo creo, soy muy partidario de que aquí tiene que operar varios tipos de prevención. La prevención familiar, es decir, las familias tenemos que estar pendientes de los cambios de hábitos de nuestros hijos, de si dejan de estar con unos amigos o con otros, de si cambian su forma de comunicar, cambian su forma de expresarse con las manos, con los hand sign, de si me aparece con una pulserita de un color o de otro color y no sabe decir de dónde viene. Esa es la prevención que puede hacer o el trabajo que puede hacer la familia. Otro tipo de prevención que se da a nivel nacional y, claro, la tenemos en grandes capitales, pero ahora después, si quieres, podemos hablar de la extensión territorial que están teniendo estas bandas, ¿vale? En Madrid, por ejemplo, la prevención policial, pues la figura del agente tutor dentro de las policías locales, de ese policía local de proximidad de los centros educativos. El plan director que hace a través de la Secretaría de Estado y que involucra a Policía Nacional y a Guardia Civil en dar conferencias en los centros para hablar de, entre otras muchas cosas, de bandas juveniles y del peligro de estas bandas. Pero también hay una prevención desde el punto de vista educativo. A día de hoy, y si puedo haberme equivocado, creo que en España hay 2 protocolos de centros educativos. El originario es el de Madrid, pero Aragón también lo tiene ya. Y hay un protocolo establecido para detectar la posibilidad de que un menor se esté acercando a una banda. Entonces, con los requerimientos que hay por parte del coordinador el coordinador de bienestar, que estará designado, bueno, pues hay un protocolo con una serie de indicios para saber que ese chico se puede estar aproximando. Por lo tanto, la prevención es fundamental. Yo soy jurista, quizás mi perfil o mi especialidad es la parte en la que es a partir de que se comete el delito, pero con estos años me he dado cuenta que la prevención primaria, es decir, el impedir que los menores de edad se sientan atraídos o entren en contacto o se integren en estas bandas, es fundamental para poder empezar a luchar un poquito con esta tipología delictiva. Y la intervención y la prevención de la que hemos hablado con menores inimputables, menores de 14 años, ¿qué dificultades presentan? Pues mira, la primera dificultad, no tienen responsabilidad penal. A día de hoy se están viendo, claro, la inimputabilidad de estos niños lo conocen también los integrantes de las bandas, ¿vale? Si buscáis unas noticias que pasaron en Massachusetts hace poco con los trinitarios en Estados Unidos, vais a ver que dentro de la estructura de la banda había un departamento de captación. Es decir, dedicaban una parte de su estructura a exclusivamente captar. Eso lo trasladamos aquí y las bandas son perfectamente conocedoras de esa inimputabilidad. Por lo tanto, utilizan a estos menores de 14 años y buscan a estos chavales de 10, 11, 12, 9 en algún caso, ¿vale? Para cometer los hechos delictivos. ¿Cómo trabajas con ellos? Evidentemente ahí tiene que entrar la familia, porque ese menor de 14 años no va a ser responsable penalmente y, por lo tanto, de acuerdo a la ley 5/2000, no puede ir a ningún centro de internamiento. Ahí tiene que trabajar mucho la familia, tendrá que ver por parte de la entidad pública y por parte del Ministerio Fiscal qué decidir hay. A lo mejor es que los padres no le prestan atención, a lo mejor son medidas ya civiles, no son medidas
penales. Entonces es más complicado. ¿Y cómo evitamos esta situación? ¿Como criminólogos? Yo creo que como criminólogos, partiendo de la base de que es fundamental, mira, yo siempre pongo un ejemplo y evidentemente puedo estar equivocado. En Madrid, en los centros educativos, se establece, bueno, sabéis, creo que conocéis, lo primero que tenemos que hacer los criminólogos como los juristas es conocer la normativa también, ¿no? Hay una ley que es de protección integral de la violencia para los menores y adolescentes, que es la LOPIVI del 2021, y ahí se impulsa por parte del Estado la protección del menor, ¿vale? Madrid, por ejemplo, lo hace suyo por las competencias que tiene en educación, seguramente Cataluña lo habrá hecho igual, y lo que hace es publicar una ley en la que se determina que va a haber una figura, un coordinador de bienestar. Y esa función se la endosan, perdón la expresión, a un profesor. Yo siempre he dicho que un criminólogo podría ser el perfil idóneo para realizar esta función. Una persona que está dedicada por y para el conocimiento de los actores del delito, es decir, tanto de la víctima, del victimario, como de las tipologías delictivas, sería el perfil idóneo para poder trabajar ahí. Bueno, pues para nosotros los criminólogos, evidentemente, este fenómeno pues, hay que analizarlo, hay que ver las raíces de los factores de por qué se sienten atraídos los menores por estas bandas, de cómo se puede evitar eso, evidentemente, de qué les dan estas bandas a los menores para tratar de darles opciones alternativas para evitar esa atracción y evidentemente lo que sí tendríamos que tener en cuenta es, y ya que lo hemos estudiado, el cómo trabajar la prevención primaria, la secundaria y la terciaria, por ese conocimiento que tenemos de todo esto. Entonces, ¿qué dificultades legales se nos presentan cuando intervenimos con ellos, tanto si son menores de 14 como inimputables? A nivel de reeducación, ¿qué obstáculos legales nos encontramos? ¿A nivel de reeducación dices? Sí. No, bueno, a nivel de reeducación, evidentemente, cuando estos, yo te hablo primero de los mayores de 14 años. Cuando un juez de menores determina una serie de medidas, un internamiento en régimen cerrado porque ha cometido un delito grave, al final ya hay una entidad pública en la que con profesionales y con el fin de reeducar y reinsertar, ¿vale? Van a trabajar con él, pero van a trabajar desde el punto de vista de ver qué necesidades tiene, ver por qué se ha metido, qué causas tienen para sentirse atraído. Todo esto que te he dicho que deberíamos conocer los criminólogos, yo doy fe y soy consciente de que en los centros de internamiento y a través del ARMI se realizan planes específicos para cada uno de ellos. Entonces, el fin está perfecto porque están a tiempo de ser reeducados y muchos de ellos no saben dónde se están metiendo. Muchos de ellos no saben, les parece como muy interesante, que les da un estatus, que les proporciona pues, en un momento dado una superioridad sobre otro resto, que les da confianza, seguridad porque se sienten respaldados, pero luego muchas veces quieren salir de lo que es la banda y no pueden salir. ¿Vale? Ahí tenemos un problema. ¿A qué peligros se encuentran cuando quieren salir? Peligros, pues mira, peligros desde castigos, ¿vale? Desde, pues si os metéis, si miráis noticias, hay resoluciones judiciales y detenciones por decisiones de asesinar a alguien que quiere salir de la banda sin consentimiento, castigos de tirarte líquidos o altas temperaturas por encima del cuerpo, amenazas de si te vas no lo vas a sufrir tú, lo va a sufrir tu familia, ¿vale? Entonces, esos son los peligros que se encuentran. Es decir, salir de una banda juvenil violenta de esta tipología es muy, muy complicado. Entonces, ¿sería correcto trabajar con ellos desde el punto de vista de la victimología, a la vez que tratarlos como que han cometido un delito, por ejemplo? Claro, ellos, los menores que están dentro de las bandas, a su vez, son victimarios y víctimas. Evidentemente han cometido un hecho delictivo y por lo tanto tienen que tener una responsabilidad penal, muchas veces por ese ímpetu y muchas veces iniciados en el consumo de las sustancias psicotrópicas, ¿vale?
pero a la vez son víctimas de esas estructuras jerárquicas, son víctimas, digamos, y pongo comillas, ¿vale? Esa explotación que se hace de ellos, esa instrumentalización que se hace de los menores para cometer los hechos delictivos. Entonces, a su vez son víctimas y victimarios, y perfectamente la victimología pues, nos puede aportar, nos puede dar herramientas para trabajar con ellos. Y en el trabajo con ellos, se entiende que se hace una colaboración entre fuerzas de seguridad, ONGs, proyectos de reinserción, por ejemplo. ¿Cómo es esta colaboración? ¿Qué importancia tiene? A ver, la colaboración idílicamente tiene que ser fundamental. Sí es cierto que es una temática que de manera transversal afecta tanto a la seguridad ciudadana, tanto ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad, como a la educación, a los centros educativos, como a la familia, pues todos los actores sociales, ¿vale? E incluso instituciones. ONGs, por supuesto, que tienen que aportar y existen, por ejemplo, aquí en Madrid existen multitud de programas que lo que tratan de hacer es dar una alternativa en muchos de esos distritos donde hay una presencia muy radicalizada de lo que son estas bandas. Pues si os metís en internet, por ejemplo, si ponéis el programa de la tribu del 12, pues es el último que se ha hecho aquí en Madrid Capital. Al final son profesionales que por las tardes tratan de dar una alternativa a esos menores que en ese tiempo pues tienen el problema o están supeditados o tienen en un momento dado la disponibilidad para entrar en contacto con esas bandas. ¿Vale? Colaboración, siempre esencial. ¿Es complicado? Sí. Suele ir, cada administración trabaja de manera independiente y todo redunda en el beneficio. También te lo digo, pero muchas veces la coordinación 100% es complicada de realizar. ¿Y cuál es tu labor concreta en relación a estas bandas? ¿Qué intervención Bueno, tienes? mi labor concreta. A ver, a día de hoy, bueno, aparte de estar en varios grupos de trabajo, incluso a nivel europeo, yo estoy realizando investigaciones de las principales características que tienen estas bandas. Por ejemplo, una investigación fundamental es, desde el punto de vista, en este caso, jurídico-penal, pues es el uso que hacen, no sé si supongo que lo conoceréis, la denominación de los bolos machetes, esas armas blancas de grandes dimensiones y que utilizan gratuitamente en todas sus acciones y que curiosamente, con un DNI puedes ir a una ferretería y comprarlo por 10 euros, 12 euros, ¿vale? Bueno, pues estamos trabajando a la hora de tratar de ver las alternativas que se pueden dar para tratar de ilegalizar o tratar de considerar estas armas como armas prohibidas dentro del reglamento de armas. Bueno, pues estamos en ello trabajando a ver si a través de Fiscalía o a través de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podemos llevar a buen puerto. Más que nada, pues para limitar esa violencia extrema que últimamente se está viendo en noticias de prensa. Hablando de noticias, los medios de comunicación tienen un impacto en la percepción de estas bandas. ¿Qué impacto tienen? ¿Pueden tener un impacto positivo? ¿Es únicamente negativo? Bueno, yo creo que hay ambos. Hay ambos. Pueden tener el impacto negativo desde el punto de vista de que muchas veces no hablan o no transmiten con un criterio de veracidad 100% de lo que es el fenómeno. Solo podemos hablar que muchas veces se ha hablado de estas bandas como maras. No, maras es un fenómeno y estas bandas es otro fenómeno, ¿vale? O incluso determinar cierta información que es incompleta. Bueno, pues estás transmitiendo una información que no es 100% verídica, ¿no? Positivamente, yo creo que debería haber más conocimiento de esta tipología delictiva. Lo hay. O sea, yo siempre invito cuando hago una conferencia o voy a dar alguna formación y tal, invito a buscar. Se encuentras diariamente estas bandas cometen hechos delictivos. Entonces, quizás sería bueno el que la sociedad en general fuésemos conscientes de que este es un problema
que tiene que ser trabajado, porque de aquí a unos años, pues sin dramatizar y sin especular con la peligrosidad, pues bueno, chavales con 9, 10, 11 que se integren en organizaciones criminales que se dedican a una tipología tan amplia, pues tenemos un problema, bajo mi parecer. Entonces, los medios de comunicación favorecen y deberían, yo creo, dar a conocer más esta problemática, pero bueno, también es verdad que deberían, como punto a mejorar quizás, el afinar mucho más esa información que transmitimos a la sociedad. A nivel comunitario, ¿cuáles son los beneficios de que la comunidad en sí, la sociedad, sea conocedora de esta problemática? Bueno, pues yo creo que pueden ser a nivel individual y a nivel general. A nivel individual porque puedes encender la bombilla de cualquier padre o madre que pueda, no se dé cuenta y no será la primera vez que un padre o madre levanta el colchón de una cama y ve 3 bolos machetes debajo de la cama. Y no te has dado cuenta de que tu hijo ha ido cambiando su actitud, su tal. A nivel general, bueno, pues a nivel general creo que la sociedad debe ser consciente de la problemática que tenemos o que se suscitan, pues como ha sido evidentemente, y sin comparar, por favor, no es mi intención, el tema de la violencia de género es un problema, los delitos de odio es un problema. Cuidado que las bandas juveniles violentas es un problema también. Y los medios de comunicación, volviendo a ellos, Sí. ¿crees que contribuyen a situaciones de pánico social? Creo que ya no. En su día sí. En su día cuando, estamos hablando del año 2003, cuando asesinan a un chaval colombiano, a Ronnie Tapias, allí en Cataluña, pues se hizo un boom. Se hizo un boom con el desconocimiento que había de esa tipología delictiva. Entonces ahí creo que sí se lanzó una alarma. Claro, esa alarma que se lanzó dio como resultado que en el 2005 ya había la primera instrucción de Secretaría de Estado a nivel policial por la que se trataba esta tipología delictiva. Bueno, fue una alarma quizás desmesurada, porque no estamos en el fenómeno del Salvador, ni estamos, yo creo que vayamos a estar, pero bueno, ahí sí creo sí fue alarmista los medios de comunicación. A día de hoy, bueno, creo que hacen su labor, lo muestran la importancia que tiene pues, el tema de las armas, el tema de la captación por redes sociales, el tema de la inimputabilidad de los menores, el tema de la banalización de la violencia. Creo que hacen su labor, pero no son alarmistas para mí. Entonces, ¿cómo deberían trabajar para no contribuir a un impacto muy negativo en la sociedad y alejarse? O Bueno, sea, ya van por buen camino, ¿no? Pero alejarse más. claro, yo creo que van con, pero el trabajo de los medios de comunicación al final es proporcionar una información clara y verídica de lo que está sucediendo. Pues muchas veces a lo mejor es bueno si vas a hablar de bandas juveniles violentas, pues el llevar a un experto, a un criminólogo que conozca este tipo de bandas y que hable del tema desde el punto de vista de la investigación o que se lleve a un representante de fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, o un representante de fiscalía o de judicatura, es decir, que se dé un conocimiento correcto de lo que es esta tipología delictiva, no que ensalcemos o permitamos que se den opiniones que desvirtúan el concepto por parte de gente que no lo conoce o que lo conoce de refilón. ¿Vale? Y ya por último, para Sí. clausurar el podcast, ¿qué recomendaciones darías tú a los familiares de jóvenes que están en riesgo de ingresar a una banda juvenil, están ahí a punto, o que acaban de entrar en una que pertenecen a una? Pues recomendación, sobre todo que los que van o los que creen que van a entrar, que no lo dejen pasar, que lo identifiquen, que lo tengan en cuenta. Muchas veces el hablar directamente con el hijo supone un enfrentamiento, pero hay muchos profesionales en un momento dado que te pueden ayudar a gestionar eso y tienen los conocimientos idóneos para gestionar eso y para tratar de evitar o de limitar esa integración. Es el momento clave, o sea, el momento clave para tratar de evitar que un menor se integre es cuando se es simpatizante o cuando se está dando los primeros pasos para entrar. Como dejemos que esa integración vaya más allá,
o bien porque el menor no va a querer, o bien porque se lo van a prohibir o se lo van a impedir, va a ser muy complicado. Y entonces sí va a haber tensiones entre el menor, entre la familia. Por lo tanto, que estén pendientes de los menores. Los cambios de forma de expresarse, de comunicar, de pares de iguales, los cambios en su manera de vestir, el que empiecen a encerrarse o que empiecen a escuchar determinado tipo de música con unos mensajes. Todo eso, no digo que criminalice, pero digo que hay que estar pendientes de todos estos indicios que nos pueden facilitar pues el evitar la integración de nuestros hijos en estas bandas. Y una recomendación ya a juristas, criminólogos que quieran dedicarse a este mundo, ¿qué recomendaciones dirías? Bueno, como recomendación, lo primero que se dediquen propiamente o si quieren analizar, creo que es un fenómeno delictivo muy interesante. Creo que es actual y creo que trabajando ahora en este fenómeno vamos a evitar que el mismo fenómeno nos estalle en la cara o se convierta o se enquiste a nivel nacional. Creo que hay que ser muy claros cuando nos pregunten a los juristas. Creo que tienen que tener claro que estas son organizaciones criminales puras y duras, y a los criminólogos que a través del conocimiento de las diferentes circunstancias de este fenómeno se puede trabajar para tratar de reducirlo o minimizarlo. Al final, como conclusión, para mí es muy interesante y para mí se está trabajando en el futuro de nuestras generaciones. Muchas gracias, José Miguel, por estar aquí. Ha sido muy interesante, la verdad, me ha encantado. Gracias por esta información. Me Nos alegro, vemos, pues muchas gracias a vosotros por la invitación. nos vemos en el próximo podcast.